Bienvenido a un nuevo encuentro de este programa que habitualmente con Julio González Infran lo presentamos y que tiene que ver con la Argentina que necesitamos, ¿no? Un título que siempre decimos con Julio es más una expresión de deseo que por ahí un nombre de un programa, pero bueno, es la Argentina que necesitamos para su crecimiento, para su mejor performance y demás. Y hoy vamos a ir en esa línea porque vamos a analizar, al menos en el comienzo del programa, la proyección que dio a conocer la CEPAL en las últimas horas respecto a el nivel de crecimiento económico de los países de América en general, ¿sí? Y obviamente nosotros con Julio, cuando empezamos a confeccionar este programa, pusimos el ojo en la Argentina. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo te va, Julio? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo anda, Marcelo? Bueno, interesante la pregunta porque nosotros hemos escuchado de boca del presidente y del ministro que el problema que tiene la Argentina es justamente porque durante el gobierno del presidente Fernández tuvimos que bancar el tema de la pandemia, tuvimos que bancar, bueno, hoy ahora también hablan de la guerra con Ucrania, tuvimos que bancar la sequía, etcétera, etcétera. En realidad de todo esto, lo único que se puede verificar como cierto es la parte de la sequía, porque hemos perdido millones de dólares como consecuencia de la sequía, ha afectado mucho al territorio argentino. Si bien es cierto, otros países también fueron afectados, pero no tanto. Pero cuando hablamos de la pandemia, por ejemplo, que lo sufrió todo Latinoamérica, y hoy vemos qué ha pasado después, mirando para atrás, qué pasó con los países, cómo siguió la evolución del PBI. Vos fíjate que para hacer comparaciones cortitas nada más, Paraguay creció un 4,2, eh, que está el segundo en la lista de todos los países latinoamericanos en crecimiento. Y bueno, después le sigue Brasil, le sigue todos los países latinoamericanos han crecido, salvo Haití y Chile. Y la Argentina está -3%. O sea, el 80-90% de los países latinoamericanos que han sufrido también el tema de la pandemia han crecido poco o mucho, pero han crecido importantemente. Y la Argentina retrocedió -3%. Quiere decir que este problema de la falta de crecimiento del PBI, que justifica además todo este desastre económico, es consecuencia de las políticas económicas que se vienen aplicando en la Argentina en todo este tiempo. Porque también Brasil sufrió su sequía, Paraguay sufrió sequía, todos sufrieron sequía. Pero a lo que más afectó de todo este proceso fue la Argentina. Ya no por el problema de la sequía o por el problema de la pandemia o por el problema que ahora dicen la guerra, sino porque las políticas económicas, el sistema económico implementado por la Argentina de emitir sin ningún tipo de control para hacer una alta demagogia imprimiendo dinero, es lo que nos está llevando a esta situación de profunda crisis que tenemos. Y aparte, Julio, resaltar que cuando nos comparamos, por ejemplo, con Haití, un país que permanentemente recibe ayuda humanitaria por las condiciones de falta de alimentos, miseria y demás que viven al menos algunos de sus habitantes, realmente es mucho más triste todavía, ¿no? Porque digo, estamos, por ahí si uno compara con Chile, uno puede decir, bueno, tenemos, no es lo mismo Argentina que Chile, pero bueno, estamos en la misma región, podemos llegar a tener algunas cosas en común, pero realmente compararnos con Haití, y no compararnos, sino tener datos similares a Haití, es muy grave, ¿no? Fíjate que nosotros antes discutíamos mucho porque decíamos que no queríamos ser como Venezuela. Bueno, Venezuela creció más que nosotros, o sea que en realidad estamos peor que Venezuela. Hemos retrocedido enormemente. Argentina es el último país de Latinoamérica. Hay que tomar conciencia de eso. Estamos realmente en el fondo del mar. Y no se va a salir de esta situación con demagogia y más demagogia, porque es como seguir tirando nafta al fuego. Yo estuve viendo los debates el otro día y realmente vos ves la posición de Massa es un cara de piedra, objetivamente.
más allá que haya habido alguna propuesta diciendo que tenemos que crecer, que tenemos todo. Bueno, es parte del folclore esto, que Argentina es un país rico. La realidad objetiva es que los que han gobernado hasta ahora lo han empobrecido y en estos últimos 4 o 5 años se ha recontra profundizado la pobreza, ¿no? O sea, ¿qué país necesitamos nosotros? Bueno, nosotros en primer lugar necesitamos un país que tenga dirigentes que no mientan, porque si vivimos una mentira, seguramente todo va a fracasar. Una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra sociedad, que haya una conciencia de que el mentiroso no nos puede gobernar. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con este escándalo que saltó ahora con Insaurralde. Era el jefe de gabinete de Kicillof. No puede Kicillof seguir mintiendo, no como nos está mintiendo, que en su gobierno no pasa nada y que todos estos funcionarios que lo rodean en realidad son trigo limpio. Pero fíjate los escándalos que hemos tenido de este gobierno. Esto es como los bolsos de López, lo de Insaurralde. Exacto como los bolsos de López. Eso es un escándalo mayúsculo del afano, del manejo del dinero negro, en fin. La plata que se ha descubierto que manejaba este muchacho es escandaloso, es por todo lado donde se lo mire. Y no se le mueve a nada a los políticos, porque no he visto que, por ejemplo, salga el gobernador a decir, esto no puede ser, tienen que renunciar todo el gabinete o tomar actitudes de esa característica para tratar de limpiar su gabinete. Están todos tratando de que no les salpique el barro, pero están todos en el barro, evidentemente. Esta es la imagen que hay de este gobierno. Si una persona no está fanatizada o trata de tener un poco la mente abierta, claramente se da cuenta que en Argentina podemos votar a cualquiera menos a esta gente, a toda esta gente que ya tiene su historia. Por eso la idea es que para que nosotros podamos salir adelante, lo primero que tenemos que hacer, está claro, es cambiar una dirigencia política. Tiene que haber un cambio de la dirigencia política, pero fenomenal, fenomenal, en primer lugar. Y en segundo lugar, otra de las cosas que nosotros necesitamos es que haya una concientización de lo que significa el valor de la moneda para el trabajador. Que sepa claramente que cuando hay un gobierno que emite sin respaldo, está traicionando al gobierno argentino, está traicionando a la Argentina, porque empezó a destruir su moneda. Porque nosotros, si no tenemos una moneda estable, no podemos valorar nuestro trabajo. Y eso es lo que nos está pasando ahora. No podés salir a comprar porque no tenés precios, porque no hay precios, porque la moneda no vale. O si vos salís con dólar, seguramente que no tenés problema con los precios, pero como cuando vos salís con peso, ya en los países limítrofes ni siquiera quieren el peso, no te quieren recibir. O sea, han destruido la moneda. Necesitamos un país que tenga moneda creíble para poder exportar, comerciar, trabajar y ahorrar. Nadie ahorra en papel de diario, ¿eh? Nadie ahorra con papel de diario. Bueno, necesitamos de una moneda que nos permita ahorrar. La inversión es la madre o la hermana del ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Este es un poco lo que nosotros tenemos que ver. Está más que claro. Y en ese camino del análisis de la cuestión económica, ¿cómo ves los anuncios que va dando a cuentagotas Milei en relación a la posibilidad de que si es gobierno va a implementar, más allá de esto de la dolarización, que hay un va y viene con respecto a este tema, este, que pareciera que se aplica, que no se aplica, que no se aplica como parece, pero en general, ¿cómo ves el plan de gobierno económico de Milei? Al menos lo que se va conociendo, ¿no? Hasta ahora. Bueno, hay que ver una realidad que nadie dice cuando habla de estos programas, eh, lo sacan muchas veces de contexto y creen que un cambio de moneda, una dolarización se hace de un día para el otro. No es así. Y nunca fue así en realidad. Porque cuando gobernaba Menem y sacó el plan de convertibilidad, primero se comió un año con una hiperinflación en el medio. Y después recién que hubo esa hiperinflación,
una enorme devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, logró avanzar sobre un plan de dolarización, teniendo en cuenta que hasta ese momento la Argentina tenía todavía patrimonio, como son, por ejemplo, que fueron en su momento los servicios públicos, como fue Aerolínea, como fue Elma, como fue ferrocarriles, en fin, teníamos patrimonio que vendiéndolo, privatizándolo, entre comillas, pero en realidad es una venta que se hace, pudo equilibrar un poco la parte económica para poder tener el 1 a 1 y después tuvo que emitir una ley para que no se emita pesos sin respaldo. Ley que después, con los políticos que siguieron, fue derogada. Yo creo que el proyecto de mi ley es posible en el tiempo. Evidentemente va a tener que estabilizar la economía, para eso va a tener que devaluar la moneda, no veo otra forma que estabilice la economía, va a tener que tomar medidas muy duras, y va a haber una sociedad que tiene que entender de que esto es lo que va a pasar, no es que pasa porque ahora asumió el otro y la culpa la tiene el que asumió, no, la culpa la tienen los que están gobernando ahora, que crearon esta condición de vivir una ficción y que en algún momento nos vamos a caer en la cama y nos vamos a golpear. Yo creo que es posible una estabilidad. Si hay algo que tiene razón Milei, es que necesitamos estabilizar la macroeconomía, reducir drásticamente la emisión y tratar de defender el valor de la moneda, con la cual Argentina va a elegir para trabajar, para vivir. Después, quizás en 1 año, 2 años, hay que ver cómo viene todo el proceso, si se dan las condiciones, evidentemente, si sigue con la idea política de dolarizar, lo va a hacer. Yo no sé si dolarizar está bien, está mal, si sirve o no sirve, pero hay una realidad objetiva. Yo necesito una moneda estable que me permita ahorrar, que me permita crecer y que defienda el valor de mi trabajo. Después, si la Argentina adopta una moneda determinada, bueno, eso ya es una cuestión de decisión política, pero cualquiera sea la idea que se adopte, tiene que reunir esta condición, la moneda argentina. Ahora, lo mismo dice con un poquito más quizás de versos, digo yo, porque Melconian también tiene su historia, de que la dolarización en este momento no es posible, pero nadie dice que la dolarización va a ser en este momento. O sea, que los dos en realidad están de acuerdo y uno con una cuestión política, por la cuestión electoral, dice las cosas de una manera aparentemente distinta, pero en el fondo las medidas son las mismas que van a tomar. Quizás uno lo va a hacer un poco más suave o se va a extender más el tiempo, como en su momento quiso hacer el propio eh, Macri, que le fue mal con todo eso, o van a tener que verse obligados a aplicar una medida drástica. Pero algo que todos están de acuerdo, el rumbo económico tiene que cambiar y la Argentina tiene que buscar la estabilidad económica. Eso significa no emitir más sin respaldo. Esa definición le corta a todos los candidatos. Bien. Cerrando esta parte de la cuestión económica, ¿crees que el proceso de la economía en un Milei presidente puede ser similar a lo que fue durante la gestión de Menem? Digo, como para comparar, como para que la gente en el llano Y la, tenga de- alguna y la cuestión gestión, la parecida. gestión de Menem, la gestión de Menem trajo como consecuencia que no hubo inflación. Y después el proceso económico que se descompuso fue como consecuencia que no pudo controlar o no pudimos controlar o los que vinieron tampoco lo pudieron hacer el gasto público. El gasto público es el talón de Aquiles de la Argentina. Y el gasto público significa que para financiar ese gasto público o lo financiás con deuda o lo financiás con emisión. Cuando la Argentina se acabó la posibilidad de financiar con deuda el gasto público, decidieron financiarlo con emisión, por eso derogaron la ley para romper el 1 a 1. Eh, no hubo esa voluntad política de, a pesar de la dureza del momento, decir, bueno, no podemos seguir gastando porque no tenemos plata. No, nadie quiso tomar esa decisión.
Yo creo que nosotros si no tenemos una moneda que no se devalúa, evidentemente porque no tenemos inflación. La inflación es un cáncer que tenemos que tratar de curarlo, de sacarlo de encima. Ahora, eh, necesitamos un país justamente que tenga una moneda con la cual comerciar, con la cual ahorrar, con la cual invertir. Eso es absolutamente necesario. Y si para hacer eso tenemos que hacer grandes sacrificios en esta etapa, lo tenemos que hacer. La pregunta que yo me hago ahora, por ejemplo, que Massa decidió eliminar el impuesto a la ganancia, claro, los trabajadores que pagaban impuesto a la ganancia no te van a decir que está mal, de ninguna manera. Lo que pasa es que van a tener que explicar que ese costo de ese impuesto, que ahora ya no van a entrar más en la arca del Estado, de a un lado va a tener que salir. Se va a tener que tapar ese agujero con emisión. Por lo tanto, la inflación va a ser superior. Eso también es una realidad. Nadie lo quiere decir. Cuando Massa decide eliminar el IVA de muchos productos, también es cierto. ¿Por qué? Porque no explica cómo va a compensar esa falta de recaudación que va a aparecer en la recaudación del impuesto argentino. O sea, se ha generado un enorme hueco financiero, económico, y no hay forma de compensarlo. No habla de que vamos a vender alguna otra cosa para con esa plata poder tapar ese agujero, no. El problema es que el que viene lo va a tener que arreglar ese agujero. Y esta es la realidad, lo que va a pasar acá. El que viene, la única forma de arreglar ese agujero es o devaluando o vendiendo alguna provincia argentina, qué sé yo, no sé. No hay otra manera de tapar ese agujero que está generando la emisión que está haciendo más ahora. Sin embargo, él de ninguna manera habla de compensar esta situación. Por el contrario, sigue prometiendo el oro y el moro. Bueno, esto es lo que yo creo que la gente no va a comprar más. Necesitamos, por eso digo yo, la Argentina necesita políticos que no mientan, que asuman la realidad, traten de resolver el problema, pero enfocándose siempre en la realidad. Está claro. Julio, Y en esto, estos perdóname, últimos... esto ya lo Sí, decía Perón. Perón que ajá. decía, la única verdad es la realidad. Bueno, Sí, tendríamos sí. que aplicar esta idea, ¿no? Mm, está claro. Siguiendo un poco sobre algunas declaraciones de Milei por estos días, hay un tema que te lo pregunto como hombre del sindicalismo, ¿no? Él habla a partir de convocar a Luis Barrionuevo, digamos, a su equipo, al menos en esta etapa como asesor, y no solo asesor, sino, bueno, esa pata sindical que necesita todo político. Este, lo que han dicho, lo que ha trascendido al menos, es que el manejo de los planes sociales se va a hacer a través de los gremios. ¿Cómo ves esa cuestión? Porque en general no ha ocurrido así, siempre ha habido una especie de puntero, de líder, llámalo como quieras, barrial, o de alguna agrupación, digamos, piquetera o afina a los gobiernos, que eran los que manejaban los planes, ¿no? En realidad, en otras épocas los planes no eran importantes, lo que era importante era la obra social. Y nosotros, históricamente, la CGT ha tenido el manejo de las políticas de las obras sociales, los fondos de las obras sociales. Nosotros hace mucho tiempo que está este dirigente de obra sanitaria, que es el responsable y el que decide, maneja y discute con el gobierno todo el aporte de los fondos a las obras sociales. Lo que pasa es que ahora, en esta crisis, como el 40% de la población está bajo el nivel de pobreza, etcétera, los planes sociales se transforman en una necesidad importante. Ahora, yo no sé si se puede manejar a través de los sindicatos o no. Yo lo que te puedo decir que a Barrio Nuevo le critican mucho. En realidad, como a todo sindicalista, se llena la boca hablando de los sindicatos. Pero todos, hasta los más reaccionarios, cuando hay campaña electoral, pasan por los sindicatos y buscan el apoyo de los sindicatos. Esta es la realidad objetiva. Y yo recuerdo una cosa, que el primero que dijo acá en Argentina que si nosotros vamos a arreglar nuestros problemas si dejamos de robar 2 años, fue justamente el propio Nuevo, que me acuerdo en aquel momento que salieron todo el mundo a criticarlo y a decirle cosas por haber dicho de que cómo va a decir eso, pero lo dijo con toda la verdad, una verdad cruda. Bueno, yo la verdad que Nuevo tiene suficiente experiencia
en estas cosas, hace mucho tiempo que está dentro del sindicalismo y creo que tiene muy claro muchas cosas que se debe hacer si tiene el apoyo político necesario, por supuesto. No me asusta ni me preocupa, al contrario, me satisface que haya dirigentes sindicales metiéndose en la política. El peronismo, históricamente, por historia, ha tenido dirigentes sindicales en la función de gobierno. De hecho, hemos tenido embajadores sindicales de Argentina cuando gobernaba Perón. Así que no me sorprende este tema de que los sindicalistas participen en estos procesos, porque nosotros como organización también somos responsables del modelo de país. Una de las críticas que yo le hago a los dirigentes sindicales de la CGT justamente de haber sido cómplice de este modelo que nos está destruyendo. O sea que todos los dirigentes sindicales han participado en la política y en la acción política. No podemos sorprender que ahora un hombre como Barrio Nuevo, que viene del sindicalismo, pueda hacer algún proyecto conjunto con un dirigente político aspirando a la presidencia de la nación. Me parece que es una chicana eso. Ujú. Bien. ¿Cómo imaginás la Argentina después de las elecciones? Digo, ya con un presidente electo, esa transición hasta el 10 de diciembre y a partir del 10 de diciembre. Más allá del ganador, creo que la cuestión económica va a estar complicada, gane quien gane, plan que aplique, me Pero hay parece que que ver más o menos. la cuestión social, porque Claro, a yo eso creo iba. que ¿Cómo ves? La pregunta que va te a haber. hacía es, ¿cómo ves, justamente hablando de sindicalismo, cómo ves a los sindicatos, cómo ves a la calle, ¿no? Reclamando, ¿cómo imaginas ese momento? Va a haber un sindicalismo dividido, en primer lugar, bastante dividido, y va a haber también un movimiento social muy activo reclamando y tratando de generar conflictos fuertes en las calles, tratando de buscar una represión. Va a haber toda una situación que es lo que le pasó a Dualde, por ejemplo, en su momento cuando le tiraron los muertos, Cortegui y Santillán, que no eran dos bebés de pecho, en realidad lo que lo fueron accidentalmente eran dirigentes violentos que estaban al frente de una marcha social, de protesta social, y van a buscar de alguna manera generar ese tipo de cosas, por lo menos durante el primer año, y que es donde se tiene que empezar a tomar las medidas más duras. Así que vamos a tener una Argentina muy convulsionada, a pesar de que vamos a tener un nuevo gobierno. Quizás la sociedad pueda resistir eso y obligue a estos grupos que se van a desarrollar a desaparecer si es que hay una sociedad que le da la espalda a todo este proceso, ¿no? Te pregunto si, y ya de alguna manera redondeando el espacio, eh, después de tantos años de menemismo, la salida del menemismo, más allá de que costó y las consecuencias que hubo y demás, lleva todo un tiempo, ¿no? De reacomodamiento. De hecho, en la Argentina le pasó. La salida del kirchnerismo, porque más allá de que en el medio estuvo Macri, pero si contamos los últimos años, entre los de Néstor, Cristina y Alberto, los últimos 15 años de la Argentina fueron gobernados por esa facción política. ¿Cómo será esa salida, no? Porque digo, no sé si compararlo con la salida del menemismo, pero sí compararlo con la salida de un grupo político que durante muchísimos años gobernó y que posiblemente, digo, porque todavía faltan las elecciones, venga otro presidente que, aunque sea Massa, me animo a decir que no sea del mismo partido, ¿no? Pero venga otro presidente que va a sacar todos esos años de una misma agrupación política. Lo que pasó con Menem justamente no fue el menemismo, lo que pasó con el menemismo no nada que ver con esta situación, porque Menem perdió una elección, asumió un nuevo presidente y no hubo convulsión social ni despelote todos los días. Después de un año fue cuando explotó la convertibilidad, porque el presidente no tuvo la capacidad para decir, bueno, vamos a devaluar la moneda para equilibrar nuevamente la economía. No, se enamoró y nos animó a modificar la convertibilidad. O sea, no corrigió, no quiso corregir. Pero las consecuencias sociales que hubo fueron consecuencias del plan económico que tuvimos que salir forzosamente de ese proyecto económico, pero no por una cuestión política. Ahora,
Lo que va a ocurrir acá es que va a haber convulsión política porque va a haber dirigentes que lo han anunciado y fundamentalmente el kirchnerismo duro y gente de la izquierda que van a fagocitar los reclamos sociales de una forma realmente tremenda. O sea, el contexto es otro completamente distinto y se va a hacer en el marco de un ajuste absolutamente necesario como consecuencia de la destrucción económica que hemos tenido ahora. Este es el concepto. Entonces, por eso yo también digo que va a hacer falta un presidente duro, un presidente fuerte, un presidente firme, eh, que no le tiemble la mano si tiene que dar alguna directiva dura para poder mantener una paz social, o si tiene que firmar un decreto que afecte sus intereses fuertes en Argentina. Yo tengo la fe que, mira, así como están las cosas, hay dos presidentes que pueden reunir esa característica, que es Patricia Burley y el otro es Milei, que yo creo que tienen carácter suficiente para poder gobernar una Argentina difícil. Eh, no lo veo a Massa como candidato a presidente, pero sería lo máximo, porque yo creo que es lo más cara de piedra que hay, lo que está haciendo, después va a ser peor, porque va a destruir más todavía todo. Es decir, no hay marco para decir, bueno, si Massa va a ser presidente. La verdad que no lo veo, ni no, hasta hoy. Mira, lo que yo veo con las encuestas y todo eso que suelo ver, en realidad la pelea que se está dando es quién va a llegar segundo. Creo que Massa es uno de los competidores para llegar segundo, no para ganar. Ujú. Y Patricia está peleando también para tratar de llegar segundo, aunque tiene más perspectiva ganadora sobre Milei. Pero hasta hoy, por lo que yo veo, Milei siempre va primero en todas las encuestas. Ujú. Poquito, mucho, 2%, 10%, pero es así. Y otra cosa que yo he visto también, el discurso que en el debate se vio a Schiaretti, realmente es interesante, muy, muy objetivo, se ve que no hubo esos altisonantes y explicó claramente el origen de la crisis que teníamos en Argentina, de la emisión, habló claramente la verdad. Ojalá que haya un batacazo y aparezca Schiaretti como un candidato electo. Hay que ver. Falta prensa a Schiaretti, ¿no? ¿Eh? Como que le ¿Cómo? falta prensa a Schiaretti, digo. Le falta prensa, claro, Digo, en esto de la discusión, de la se está pelea, enterando ¿no? muy tarde, claro. Pero ¿No? si vos le ves los discursos es un discurso perfectamente equilibrado, una propuesta muy equilibrada y además muestra cosas que ha hecho. No sé si será tan cierto o no, porque no vivo en Córdoba, pero a nadie sale a decir que es mentira lo que dice el que hizo en Córdoba. Pero fíjate vos que Massa viene tan mal que tiene que recordarle a la gente lo que hizo en Tigre, cuando era intendente. La verdad que de terror. Bueno, y yo creo que Terror. entramos en el último tramo de estas dos semanas, que va a pasar cualquier cosa, ¿no? Puede Sí, llegar a decirse y a pasar cualquier cosa, donde yo me animo a decirte que por ahí lo de Insaurralde es algo más. Uno no se debe dejar de sorprender hasta el último momento que pueda aparecer algo, ¿no? sí, pues sí, es algo más. Es como, va a pasar como pasó con la guita de López, como pasó con la Rosadita. Inclusive te puedo decir más, como pasó con la muerte de Nisman. Está todo bien, digamos. Hasta ahora nadie sabe qué pasó con Nisman. Nadie se hizo cargo de la situación, a pesar de todas las investigaciones que se hicieron. Bueno, la Argentina sigue dando vuelta y los dirigentes que participaron en todo este despelote son los que hoy se proponen como los nuevos dirigentes para continuar. Por eso yo creo que hay que cambiar. Esto hay que cambiar. Totalmente. Y también la cuestión judicial, ¿no? Porque si muchas de estas cuestiones siguen y no pasa nada, y como decía un viejo árbitro, siga, siga, es porque la justicia mira para un costado. Porque si la justicia hubiese La justicia actuado, no hubiese tiene, pasado los la ejemplos que está justicia contando, también, ¿no? la justicia también participa en esta crisis de valores. La verdad que sí. Ujú. Tal cual. Julio, gracias como siempre. Nos reencontramos en nuestro próximo programa, si te parece. ¿Mm? Bueno, gracias Marcelo, que tenga un buen programa y saluda a toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, con Julio González Infran, como siempre, aquí estamos en la Argentina justamente que necesitamos todos.
para salir adelante y aquí en el Provincial, naturalmente, cada semana nos encontramos con él. Hasta el próximo programa.